Muy buenas a todos, bienvenidos a una partida fantástica que ocurrió en el año 2007. Estamos en el torneo Casino de Barcelona y vamos a ver cómo quedó la clasificación al término del mismo. Muy interesante, en la que Hikaru Nakamura, pues prácticamente rozó la perfección con 7 puntos sobre 9. En segunda posición, Leinier Domínguez, Gasimov Biliaski y en quinta posición, Krasenkov, que es el jugador que lleva las piezas blancas. Un poquito más abajo podemos ver a Miguel Illescas, entre otros. Comentar muy rápidamente sobre Michal Krasenkov, que pues es un jugador gran maestro polaco con una trayectoria muy larga y muy extensa, en la que aparte de ser gran maestro y escritor, fue entrenador FIDE, entre otros, de Vishy Anand. Por lo tanto, un jugador muy experimentado se enfrenta a Hikaru Nakamura, que lleva las piezas negras, y ya en el tablero caballo F3, a lo que Nakamura responde con caballo F6 más jugadas de desarrollo de la apertura reti. Hemos traspuesto una apertura inglesa y tras estos movimientos E6, G3 buscando el fianchetto del alfil de rey y D5, ¿no? Ganando espacio en el centro con cierta tensión. De momento se mantiene alfil G2, alfil E7, ambos jugadores buscando los enroques y lo realizan en las siguientes jugadas. Tras estos movimientos, B3 refuerza o defiende la casilla de C4, libera la casilla de B2, quizás para llevar su alfil de dama también por el fianchetto, y de momento Nakamura juega a 5, pues ante esta posible expansión por parte de las blancas en el flanco de dama, también teniendo cierto control, ¿no? Tras estas jugadas se juega caballo C3, C6 y tras D4, caballo B, D7. Tras estos movimientos se desarrolla la dama a C2, B6 y posteriormente, se ha liberado con este movimiento B6 la casilla de B7 y también de A6 para el alfil, y tras estas jugadas E4 ganando centro y con muchísima tensión en la posición. De momento, tras estas jugadas, alfil A6 dando un doble a este peón de C4, y aquí se defiende con caballo D2 por parte de Krasenkov. Quizás una posibilidad también para las blancas podría ser jugar E5, cerrando un poquito el centro, controlando casillas como D6, F6 y posteriormente quizás retirar el caballo a E2 para reforzar la defensa de este peón de C4. No obstante, la partida continúa con caballo D2 y tras estos movimientos se juega C5 con muchísima tensión central, y aquí vienen las primeras capturas. Primero se captura en D5 y posteriormente C por D4. Ataque al caballo de C3, este se retira a B5 con ataque al peón de D4 y aquí continúa Nakamura capturando en D5. Podríamos pensar en esta captura para estropear a las piezas blancas esta estructura que tienen en torno a las casillas blancas de peones, pero quizás a esta captura en B5 podría primero capturar en E6. Como vemos, el alfil sigue atacado en B5, también el caballo. Se puede continuar con torre C8 clavando al peón, ya que detrás está la dama, pero las piezas blancas aprovecharían para recuperar la pieza. Alfil por D7, también dama por D7 es posible. Las torres se conectan, el peón sigue clavado y tras estas jugadas dama D3, ¿no? Posteriormente, ahora sí habría que quitar este alfil, quizás a C6, habría cierta igualdad. Es verdad que las piezas negras tienen este peón pasado, pero también está aislado, algo más débil y quizás podría ser atacado en algún momento por varias piezas blancas. No obstante, como digo, la partida tendría que seguir jugándose. Nakamura obvia o prefiere capturar en D5 y tras este movimiento caballo por D4, y ahora sí que viene la partida torre C8. Como vemos, hay tres piezas atacando o metiendo presión en el punto de C4. Krasenkov juega torre E1 y aquí Nakamura añade más presión insertando o colocando el peón en B5 y atacando dicha casilla hasta en 4 ocasiones. Tras estos movimientos, Krasenkov decide desarrollar alfil, se conectan las torres, torre E8 y posteriormente se quita la dama de esta columna que se puede abrir más pronto que tarde. Vienen de hecho cambios en C4, B por C4, B por C4 y a estas jugadas dama B6.
Como decimos, las piezas negras quizás podrían ganar un peón con esta captura, pero están perdiendo la partida, ya que tras este movimiento se abre la diagonal, caballo c6 es un ataque muy duro, ya que se ataca la dama, el alfil también está tocado hasta en 2 ocasiones por torre y caballo, y una vez la dama se retire a b6, pues las blancas ganan pieza y con ello pues están ganando, ¿no? Por lo tanto, Nakamura ve esa posibilidad o esa situación, retira primero la dama a b6 con ataque sobre el alfil de b2 y tras estos movimientos torre b1 defendiendo y además con algún tema de descubierta. Nakamura hace caso omiso a este movimiento de torre b1, juega d por c4, cuenta con un peón de ventaja, pero a cambio Krasenkov aprovecha para jugar caballo c6. La posición se complica ya que, bueno, pues sigue habiendo, y como habíamos visto en la línea anterior, doble ataque sobre el punto de e7, pero también torre y dama tocan al caballo de c6 solo defendido por el alfil, por lo que Nakamura opta por capturar en dicha casilla. El tema es que la torre ya no está en c8, no defiende a esta torre de e8 y tras estos movimientos las blancas de momento han perdido una pieza, pero esta era la idea de Krasenkov, jugar alfil por f6 y si paramos un poquito, bueno, pues está todo atacado, ¿no? La dama en b6, la torre en c6 y también hay un doble ataque por parte de las piezas blancas en la casilla de 7. Aquí podríamos pensar en esta captura en f6, pero el problema para las negras es que se abre la posición o la columna caballo f8 evitando, bueno, pues o cubriéndose del jaque y tras estos movimientos torre por b6, ¿no? Tras los cambios las piezas blancas pues quizás podrían capturar en c4 o bueno, pues ya de hecho cuentan con cierta ventaja en la posición, ¿no? Por lo tanto, no es posible capturar con el alfil, tampoco con la torre es viable, ya que, bueno, pues no se pierde el alfil o la torre en e8, pero, bueno, la dama cae en la siguiente jugada y si contamos material, pues las piezas blancas cuentan con ventaja, ¿no? Cuentan con calidad, ¿no? Si cambiamos la dama por las torres, el caballo y el alfil se van de casillas blancas y bueno, pues quedarían con calidad de más en la posición. Por lo tanto, tampoco es viable, caballo por f6 tampoco se antoja buena jugada, por lo tanto, este alfil no se puede capturar. Esto lo ha entendido Nakamura, que había ido un poquito más allá y solo hay una jugada para tener ventaja en esta posición. Ha encontrado la jugada y es dama por f2. Sacrificando la dama se está dando un jaque, no valdría para nada retirar el rey h1 ya que torre por f6 pues las negras tienen mucha ventaja, por lo tanto aquí Krasenkov obligado a capturar y tras estos movimientos vamos a ver que todas las piezas de Nakamura empiezan a tomar bastante fuerza tras varios movimientos. Primero se da un jaque en c5, evita que el rey pueda volver o esconderse pues en su guarida. Tampoco sería quizás muy buena jugada rey f1, ya que permitiría un jaque a la descubierta con c3 y otra posibilidad que se juega en la partida es rey f3, también alguna posibilidad de colocar alguna pieza por el medio, pero bueno, ya una posición muy difícil. Ahora sí que Naka captura en f6 dando un jaque y tras rey g4, caballo e5 con nuevo jaque. El rey escapa a g5, torre g6 y tras estos movimientos el rey se retira a h5. Si el rey viniese a f4, a f5, bueno, posibilidades como alfil c8 sería una idea o también retirar incluso el caballo de 3, pues dando un doble en la posición y bueno, pues la posición sería muy difícil también para las blancas. Tras estos movimientos y rey h5 se juega f6 que además de reforzar a este caballo en e5 también defiende la casilla de g5, por lo tanto todas las casillas están defendidas por parte de las piezas negras y dependiendo de lo que jugasen las piezas blancas, torre h6 podría ser mate. La partida continúa con torre por e5, pensando en dar primero un jaque y retirándose el rey simplemente a h8, pues estarían muy tranquilas las piezas negras y ante este movimiento en el que la torre de
Bueno, pues de G6 queda clavada, por supuesto el caballo no puede capturar, ya que entonces son las blancas las que dan mate con la torre finalmente en F8, pero bueno, pues simplemente hay que recordar que esta torre retirándose a H6 pues estaba dando temas de mate, ¿no? Y en esta posición pues habría mate. Por lo que tras este movimiento F6, Krasenkov decide entregar la calidad a fin de evitar este mate que había en la siguiente jugada. Tras torre por E5, torre por E5 jaque, rey H4 siendo única, y tras este movimiento alfil C8, y en esta posición Krasenkov decide abandonar. El tema es que, bueno, pues el alfil en esta posición junto con el peón y demás piezas está evitando la movilidad del rey. Torre H6 nuevamente es una amenaza muy seria, y para seguir un poquito más en la partida, bueno, pues se puede hacer algún movimiento como alfil D5 jaque, aunque realmente no sirve para mucho, simplemente para prolongarla, y G4 para quizás intentar escapar pues vía G3 en función de lo que juegan las piezas negras. Tras estos movimientos, torre D3 evita que el rey pues vuelva casi a tener movimientos. Además se clava el caballo de D2, y si se intenta jugar un torre B5 atacando el alfil de C5, torre H6 es mate. En caso de que las blancas jueguen caballo F3, bueno, pues entregando incluso más material, que ya con capturar la dama las negras contarían con más material, incluso no tendrían por qué capturar la dama, ¿no? Un primer jaque en G4 con la torre, y si rey H3, la torre se retira para dar un jaque a la descubierta, rey H4 y alfil F2 es mate. Y en caso de que el rey tras este jaque por parte de la torre se retire H5, G6 jaque única, rey H6, y entonces el alfil da el mate en F8. Una partida fantástica en la que, bueno, pues ha habido bastante control por parte de Nakamura, y por mi parte nada más. Nos vemos en otro vídeo y que tengáis buen día. Un saludo. Chao.